Don Benjamín, ¿por qué no hacemos el ejercicio de empezar explicando qué es esto del proceso sucesorio? Sí, como bien acabas de decir, es algo que suena muy técnico, pero en realidad se puede suavizar, simplificar para que en realidad sea muy fácil de entender, porque casualmente es tal vez lo único que todos vamos a tener que enfrentar alguna vez. Dicen los gringos que existe un dicho de death and taxes, o sea, lo único que hay seguro en la vida son los impuestos y la muerte. Así que tenemos que entenderlo bastante bien. El proceso sucesorio como tal, en realidad es lo que se conoce coloquialmente como la mortual. La mortual es aquel proceso que tenemos que llevar ante un juez o ante un notario público, dependiendo del caso, para poder distribuir todos los bienes que dejamos en vida. Entonces, todo aquello que dejamos en algún momento en nuestra vida tiene que llevarse forzosamente a un juez o a un notario, como te decía, para que se pueda determinar quién va a heredar la casa, los carros, las acciones y demás cosas, para que no haya ningún problema. Ya la muerte familiar es bastante complicada, como para que además haya pelea por esos temas. Ahora, hay que abrir un proceso sucesorio, una mortual, a pesar de que la persona haya dejado un testamento, por ejemplo. Sí, correcto. Es que existen dos procesos sucesorios. El proceso sucesorio legítimo, o sea, el normal, que es cuando no hay testamento, tenemos que ir a un juez y hacemos todo el trámite ahí. Y también existe el proceso sucesorio testamentario, que es cuando tenemos un testamento. Siempre hay que ejecutarlo en algún lugar para efectos de que haya un control y haya un orden, porque, pues, volvemos a lo mismo. Cuando una persona está muy triste y además hay hermanos, hay tíos, hay primos y eventualmente terceras personas que hayan estado puestas en un testamento, pues no sabemos si vamos a tener la capacidad de tomar la decisión solos. Entonces le delegamos eso a un juez o bien a un notario cuando hay un testamento. Ok. Aparte de propiedades, ¿qué otras cosas más pueden entrar dentro de un proceso sucesorio? Pues en realidad todos los activos. O sea, podemos tener perfectamente la casa, la finca, los carros perfectamente. O sea, cualquier bien inscribible puede estar ahí, una moto sin problema, acciones de sociedades, cuentas bancarias, o sea, todo lo que haya en esa línea, incluso más allá de eso, podemos perfectamente determinar los bienes muebles, lo que está en la casa, o sea, el menaje de casa que conocemos. ¿Y quién se deja los sillones? ¿Quién se deja el cuadro X? ¿Quién se dejó el reloj de oro de la abuela que estaba encerrado en algún lugar? ¿Cómo vamos a distribuir esas cosas? Pero más aún, el proceso sucesorio nos permite incluso determinar hasta cómo va, si hay un testamento, cómo vamos a determinar quién se hace cargo de nuestros niños. O sea, podemos hablar de la tutela, por ejemplo. Vamos a determinar quién se hace cargo en caso de que yo muera, de la educación de ellos, de cuál religión van a seguir profesando, cómo van a ser educados. Puedo determinar perfectamente cómo quiero que se distribuya, que es muy importante. O sea, no necesariamente voy a decir, ahí está todo lo que teníamos y vuélvanse locos viendo cómo lo distribuyen, sino más bien vamos a fijar las reglas. Vamos a determinar, vamos a ponerles un fideicomiso para que ustedes tengan que seguir estudiando, si son niños pequeños, hasta que tengan un doctorado, por ejemplo, pueden recibir esto, o van a alquilar los bienes para hacerlos líquidos. O sea, dejamos todo lo que queramos legalmente, podemos ponerlo en un proceso de este tipo. Y se pueden incluir bienes, digamos, que a lo mejor materialmente no sean tan importantes o no tengan tanto valor, pero que sentimentalmente lo sean. Sí, por supuesto. Es que en realidad todo depende mucho de la subjetividad de cada persona. Claro. Para mí puede ser súper importante el perrito de la casa. O sea, el perrito de la casa, que generalmente genera mucho problema cuando hay divorcios y cosas de ese tipo, ¿quién se lo va a dejar? Hay que ver quién se va a hacer cargo también de manejarlo, quién va a hacer la administración de los bienes en ese momento. No sé, o sea, si tenemos todo lo que teníamos antiguamente, lo que te decía, cuadros, cartas, joyas, el mueble que viene heredándose de generación en generación y no sabemos cómo establecerlo. El gran problema es que cuando no hay ese tipo de condiciones y de reglas previamente establecidas en la familia, cuando alguien muere, los bienes de la casa es lo primero que se pierde. Eso le quería preguntar, abogado, ¿por qué es importante que todos, ya sea que tengamos muchos bienes o pocos bienes, ¿verdad? Porque a veces, eso es otra cosa de la que quería hablarle, a veces pensamos que como yo no tengo nada, no es necesario dejar nada en orden y luego vienen los problemas, claro. Por mínimo que sea lo que tengamos. ¿Por qué es importante dejar orden en esta parte? Mira, es triste, y se lo digo ya como abogado y por la experiencia de tantos años, nosotros vemos como familias que han sido unidas tremendamente, que se han querido, que van a fiestas, que van a viajes, que uno sabe que son las familias perfectas, el día que entra a un sucesorio se odian a muerte. Los primos se van por un lado, para el otro, nadie se habla, las peleas tremendas. Dejar esto en orden es una forma de decirle a nuestros seres queridos, vamos a evitarles un sufrimiento más después de que yo falte. Les voy a dejar listas las reglas de cómo van a distribuir todo, cómo lo vamos a arreglar, para que no haya problemas internos. Benjamín, y lo que la persona, digamos, lo que la persona que hereda dice o establece es santa palabra, digamos, su decisión debe ser respetada siempre, 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 a pesar de que los demás no estén de acuerdo, porque digo yo, en esto de la distribución de los bienes pueden ser
Sale de todo. Puede ser, ¿verdad? Que haya mucha gente que diga, bueno, ¿por qué le dejaron esto y a mí esta otra cosa? Sí, el tema es que hay que entenderlo. Cuando hay un testamento, la única forma en que yo deje las cosas claras y decir, esto se va a hacer de esta y de esta manera, es con testamento. O sea, la única forma en que papá y mamá sigan controlando a sus hijos después de la muerte es con testamento, en donde decimos cómo vamos a distribuir. Si no tenemos claras esas reglas, va a ser un juez que lo va a distribuir de partes iguales de conformidad con lo que diga la ley. El tema es ese, ¿cómo vamos a fijar esas normas, esas reglas a futuro? Con un testamento. Vamos a decirle a ellos cómo lo vamos a distribuir, quién tiene una cosa, quién tiene otra, y la única forma en que yo puedo estar en contra, yo hijo, que digo, mira, yo no quería que me dieran esto, ¿sí? Es entonces yéndome a impugnar el testamento en un proceso judicial en donde tengo que demostrar que papá o mamá estaban mal de la cabeza en este momento, que fueron coaccionados, que el testamento fue mal otorgado, que no tenía los testigos suficientes o que no cumplió con las formalidades del caso. Pero la única forma, ¿por qué? Porque yo como dueño de mis cosas hago con ellas lo que quiera, incluso después de la muerte. Entonces no puede un hijo llegar a decir, papá, es que yo no estoy de acuerdo en que vos vayas a darle a mi hermano o a mi hermana una propiedad o una acción o una inversión determinada, sí, porque yo he querido, yo me lo merezco más. Bueno, es que eso es súper subjetivo de la persona que lo está heredando. Yo puedo rechazar cosas que me hereden. Sí, totalmente. Puedo decir, no, yo no quiero eso. Efectivamente, de hecho la herencia puede rechazarse. El tema es que si se rechaza, hay que determinar también si ya se fijaron las reglas de cómo va a crecer. O sea, si tenemos 3 herederos y vos decís, yo no quiero heredar, entonces hay que fijarse si el testamento tenía las reglas para que se hereda a favor de ellos 2, o bien, si no lo dice, tendríamos que ir a un proceso sucesorio, ya judicial, solamente para ver lo que quedó por fuera. Pero por supuesto, generalmente hay gente que dice, mira, yo no necesito eso, entonces prefiero cedérselo a un hermano que lo necesita más, en cuyo caso no habría problema, porque yo puedo también, como dueño de mis cosas, si me heredaron algo y no lo quiero mantener, se lo puedo ceder perfectamente a un familiar, a un amigo, a un primo, a quien yo quiera. Perfecto. Bueno, para repasar lo que hemos hablado hasta ahora, vamos a colocarles una pantalla con algunas de las cosas que se pueden distribuir en un proceso sucesorio. Ya Benjamín nos había dado la información, pero lo repasamos. Propiedades, vehículos, acciones, cuentas bancarias, menaje de casa, que eso tiene que ver con todos los muebles, digamos, que hay dentro de la vivienda. Correcto. Bienes no inscribibles, ahí tenía la duda y quería que nos explicara usted qué es. Todos aquellos bienes que no van a registro. O sea, los sillones, la ropa, el reloj, todo lo que sea de esa forma, la bicicleta, por ejemplo, que ahora tienen tanto valor y que se usan tantísimo. Todos esos bienes, el televisor, los equipos. Hay que tener muy claro que desde el punto de vista del Código Civil, la posesión vale por título. Eso significa que si yo tomo este vaso, por ejemplo, y me lo encontré y digo que es mío, no hay forma de que una autoridad pueda decir, es que cómo sé yo qué es o no es de Benjamín o que es de Randall, porque no está inscrito. Entonces son los bienes no inscribibles. Entonces la posesión, el que tiene el poder de eso, tiene que poder demostrar que es el dueño legítimo como tal. Entonces una bicicleta, que es terrible porque tienen un valor muy importante, tenés que poder demostrar que tengo la factura, igual si tengo la factura, cuánto tiempo tiene la factura, porque puedo habérselo vendido a alguien y haber hecho el traspaso. Entonces son bienes muy complicados. Sí. Bueno, y veíamos ahí en la pantallita que lo último, lo que usted mencionaba anteriormente, es la tutela de los menores. Cuando ya no quedan hijos menores de edad, esa parte no hay que meterla dentro del sucesorio. No, de hecho no es necesario, se mete en el testamento. O sea, en el sucesorio no se va a determinar eso, ya se había juzgado de familia. Cuando una persona tiene menores de edad y fallece, hay que ver quién se va a hacer cargo de la educación de ellos y seguirlos manteniendo. Y muy importante también, en el sucesorio se van a fijar alimentos. O sea, si tenemos una persona que fallece y yo tengo hijos menores de edad o incapaces que tengo que seguir manteniendo el resto de la vida, antes de poder darle la herencia a los herederos que hayan sido establecidos, tenemos que ver cuánto hay que darle de alimentos y de pensión a esa persona. O sea, no podemos dejar desvalidos a los herederos, a los menores y a los incapaces. Entonces son procesos colaterales que se hacen muy complejos, pero son muy necesarios porque la idea es seguir protegiendo a los que más necesitan. Y eso, por ejemplo, ¿cómo se proyecta? A ver, en el sentido de que digamos que uno de los herederos tenga 16 años, entonces le faltan 2 para la mayoría de edad. Yo tengo que proyectar lo que va a gastar en comida, alimentación, educación, tacatá. Correcto. Durante esos 2 años. Durante los próximos 9 años. Ah. Porque vas hasta los 25 años. Legalmente es hasta los 25. Legalmente, si siguen estudiando, hay que preverlo. Entonces, de 18 para abajo, tienen derecho, pase lo que pase. O si sos una persona con una incapacidad legalmente determinada, eternamente. Entonces, no se le va a distribuir para que le estén pagando mensualmente porque es más complicado. Entonces, se separa de la herencia. Se dice, la herencia completa vale, número cerrado, 100 millones. Pero resulta que Benjamín tiene un niño de 16 años que podría seguir estudiando. Entonces, tengo que garantizar la educación y la alimentación y la ropa y el vestido y el transporte y todo lo que tenga que
que ver en una pensión de este muchacho hasta los 18 y prever también que puede seguir estudiando hasta los 25. Entonces se separa ese monto de la herencia, se pone aparte y el albacea se encarga de irlo entregando poco a poco para que siga en esa línea. Y lo que queda es lo que distribuimos entre los demás herederos. Perfecto. Bueno, estamos conversando acerca del proceso sucesorio con el abogado Benjamín Gutiérrez. Recordarles que las preguntas que ustedes quieran hacerle al especialista las pueden hacer por el Facebook del programa. Ahí está Nancy muy atenta para que lo hagan por escrito. Y si quieren mandarnos un video al 6087-7777, que es el número de WhatsApp, en caso de que quieran utilizar esa opción. ¿Cómo se tramita un proceso sucesorio? Ok, Randall es súper técnico. Y al ser tan técnico se hace muy complejo y precisamente la gente le tiene mucho miedo porque realmente es difícil. O sea, no cualquier abogado lamentablemente puede llevarlo por la complejidad que tiene. Principalmente, para efectos de presentarlo es muy simple. Hay que presentarlo demostrando con una certificación de defunción que la persona falleció, certificación de nacimiento y de estado civil de las personas que están alrededor. Entonces, hacemos el caso, murió Benjamín, entonces como Benjamín falleció, una certificación de que falleció y una certificación de estado civil para saber si tiene esposa. Entonces, ya sabiendo esa situación, entonces podemos directamente saber quiénes son los herederos iniciales y después vemos quiénes son los hijos. Y certificaciones de bienes. Con eso tan simple, se presenta al juez, se pide que nos den un albacea. Un albacea es la persona que va a administrar toda la sucesión y se va a hacer cargo de cómo distribuirlo, cómo pagar impuestos y manejarlo y demás mientras el juez termine de resolver. Y se hace una publicación para que cualquier tercero interesado pueda personarse en un plazo de 15 días. Ese tercero interesado significa puede ser acreedores, puede ser la Caja de Seguro Social, se le quedaron debiendo, puede ser el Ministerio de Hacienda, se quedaron debiendo impuestos, cualquier tercero, cualquier hijo que no estuviera, que no supiera o que está por fuera del matrimonio, que también pasa mucho, entonces llegan a pedir sus derechos. Y de ahí, si no hay pelea, pues fácilmente vamos a hacer la distribución. Lamentablemente, como estamos diciéndote, si no hay testamento, generalmente hay pelea. Entonces eso se puede complicar y hacer muy, muy lento en el tiempo. Okay. ¿Tiene que ser un proceso en el que yo necesito contratar a un abogado? Sí, esos son los procesos en que un particular puede ir ante el juzgado a presentar toda esta documentación. No, esos son los procesos en que sí necesitas un abogado por varias razones. La ley establece primero que todo que va a haber un abogado para la sucesión. O sea, para la mortual como tal, va a tener un abogado principal, un abogado director que se le llama, que se va a hacer cargo de toda la tramitología legal del proceso de ahí para adelante. Pero también va a haber un albacea, que entonces va a tener un honorario como tal. Pero adicionalmente, si somos, pensé, 10 herederos, si somos 10 herederos y cada quien quiere poner su abogado para poder defenderse, entonces tenemos 11 abogados porque uno defiende a uno y demás. Demasiado complicado. Y se complica. Y después tienes que valorar los bienes para ver cuánto valen realmente. Entonces tienes que meter un perito. Y vas subiendo y complicando y metiendo más cosas. Entonces, con más razón, si no hay pelea, si hay testamento, es mucho más sencillo porque pones un solo abogado, entonces los costos se vienen al suelo, una barbaridad. Ven por eso la importancia del testamento, ¿verdad? Sí. Que lo dijimos al principio. Y a la gente le da miedo. Bueno, no sé, generamos una reacción extraña, ¿verdad? Es una superstición, es un estigma, si se quiere. ¿Verdad? Porque la gente piensa que hablar de eso es como hablar de la muerte. Y la verdad es Correcto. Que lo dijimos al principio, o sea, todos somos de la muerte. Es lo único que es seguro en la vida junto con los impuestos, insisto. Pero efectivamente, el testamento, como es una declaratoria de última voluntad, o sea, formalmente es, yo dispongo de todo lo que yo tengo en vida hasta después de la muerte. Entonces facilito de una forma muy simple que todos pues sigan en orden. Quiero devolverme atrás a algo que usted dijo. Por favor. Que puede ser que en algunos casos, iniciado el sucesorio, aparecen hijos, por ejemplo, que no son dentro del matrimonio, u otros familiares reclamando bienes. ¿Qué pasa con eso? Pues tienen derecho, en realidad es muy importante. Vuelvo a lo mismo y voy a ser muy claro en eso. Si hay testamento, puede brincar quien quiera brincar, que salvo que demuestre que yo tengo un problema, lo que yo dije quedó válido. Pero si no hay testamento, entonces todas las personas que tienen derecho, hay una línea jerárquica, por decirlo así. El primer grado siempre van a ser los hijos, los padres de la persona que fallece y el consorte, que el consorte es el esposo o la esposa o bien una unión de hecho reconocida judicialmente. Entonces, ahí tenemos tres que van a ir en partes iguales. Si ellos no están, va a pasar a los abuelos y bisabuelos. Si no están, pasa a los hermanos. Si no, a los sobrinos. Si no, a los tíos. Y si no, las juntas de educación. Entonces siempre hay un orden complicado. Entonces, si no hay un testamento, se hace una publicación y yo creo que tengo un derecho, yo tengo derecho a personarme perfectamente a la sucesión, a decir, uy, saben, don Benjamín se murió y yo soy hijo de la tercera pareja que nadie sabe que existe, pero yo tengo derecho sobre esto. Y verifican que efectivamente es un niño reconocido y tiene derecho a pedir. O bien un acreedor, una vez más, que le dejaron una letra de cambio dando vueltas por ahí y sale corriendo a decir, a mí me deben esta plata y yo quiero que me paguen. Entonces la herencia tiene que pagar. Ok. Es importante tomarlo en consideración. Vea, quiero ir sumando algunas de las personas que ya están haciendo preguntas en redes sociales.
don Benjamín, porque me parece que es una buena forma de ir avanzando. Claro. Vamos a ver, Helen Blandón, por ejemplo, le pregunta, si una persona da en donación todo antes de morir, ¿una cónyuge puede pelear por los bienes que fueron dados en donación? Yo me imagino que esto es con que, por ejemplo, Randall Salazar dona todos sus bienes a la Junta de Educación o al asilo de ancianos de tal lugar. La pregunta es excelente. Es excelente porque en realidad hay una confusión, si se quiere, en las personas respecto a lo que es la herencia en vida. Y la gente dice, mira, es que papá heredame en vida. Si te heredo en vida no te estoy heredando. La herencia es cuando yo fallezco. Pero sí puedo donar perfectamente. Puedo disponer de mis bienes antes de morir. Expliquemos eso bien. Es decir, yo podría, digamos, un padre de familia podría en vida decir, les voy a donar de una vez esta propiedad, el carro o lo que tenga. Correcto. Si van a donar, es muy importante que los adultos mayores, principalmente que nos puedan estar viendo, que sé que son muchísimos, donen con usufructo de por vida. ¿Por qué? Porque el momento en que yo dono una propiedad ya no es mía. Entonces, si yo dono la propiedad y los niños, los hijos, que ya serían grandes, dicen, mira, papá, muchísimas gracias, es lo que queríamos. Y sabes, hay un asilo buenísimo donde te van a recibir, ya no puedo hacer nada. Tendría que meter una causal de ingratitud ante el juzgado civil, así se llama, causal de ingratitud, en donde yo reclamo que mis hijos fueron groseros, que mis hijos me trataron mal, que a las personas se les doné y devuelvo, voy para atrás con ese tema. A ver si le entiendo. El usufructo es lo que le permite a la persona seguir disfrutando hasta que se muera de ese bien. Exacto. Es decir, aunque no sea dueño. Esta casa, digamos, yo la puedo donar a mis hijos. Totalmente. Pero yo tengo derecho a quedarme en ella hasta el día que muera. Sí, te dejaste el usufructo de por vida. Ok. Si no te dejaste el usufructo de por vida, la traspasaste. En cuyo caso es un problema. Entonces, cuando generalmente le dicen a la gente, fírmese una compraventa, la compraventa no tiene el derecho de donación. La ley permite que si yo hice un regalo, el que sea, y me trataron mal, me insultaron mi memoria o a los de mis familiares, yo puedo pedir que me regresen esos bienes en el tiempo. Okay. Entonces, en el caso de... Contestémosle a doña Helen, sí. Doña Helen lo que pregunta es si le pueden donar. Por supuesto, le pueden donar. Y el tema nada más como proteger a las personas. Es una forma de evitarse el proceso sucesorio porque lo hacen con tiempo. Entonces se hace la distribución de los bienes antes y el hecho de que yo me mantenga el usufructo me da derecho a seguir utilizando la propiedad libremente, hipotecarla, alquilarla, sacar todo eso de ahí. Ella lo que quería saber es que si la persona dio todo en donación antes de morir, puede luego aparecer una cónyuge, por ejemplo, a pelear los bienes que donó. Es decir, yo no quiero que esta finca pase a manos de la Junta de Protección de X lugar. Es importante entender que el cónyuge, o sea, lo que es los gananciales. Los gananciales es el 50% de los bienes que yo tengo derecho en vida por todo lo que hice con mi cónyuge, con mi pareja. Entonces, como yo tengo derecho al 50%... Desde el momento en que nos unimos. Desde el momento en que nos unimos. Si nos casamos, pues más fácil desde esa fecha. Si vivimos antes... Si es unión de hecho, desde el momento en que empezó la unión. Solo que la unión, para que sea reconocida, tiene que tener 3 años de haberse existido pública, notoria y tranquilamente. Okay. Esos 50% no es hereda. Porque yo no puedo llegar a decir, yo me muero hoy y entonces el 100% de mis bienes se los va a dejar todos mis hijos. No, un momentito. La esposa va a brincar la mano y va a decir, es que el 50% de esos bienes son míos. Entonces, el juez o el notario tienen que separar ese 50% y después distribuyen lo demás. Cuando estamos hablando de una donación, entonces el tema es cómo se está distribuyendo. Por supuesto, y tal vez para aclarar primero a doña Claudia. No, perdón, sí, a la señora Blandón, que el apellido sí me lo aprendí. Aclarémosle primero a ella que efectivamente si se traspasó la propiedad antes del fallecimiento, no podría reclamarse bienes gananciales en esa línea. Sin embargo, existe un periodo de sospecha, en temas de familia, ya salimos de este tema, de 2 años. Si yo hago un traspaso de cualquier tipo 2 años antes del divorcio, de la muerte o cualquier cosa y se considera que es sospechoso o que fue fraudulento, entonces yo podría perfectamente echarlo para atrás, por considerar que es una simulación. Pero si todo está en orden y lo donaron, 0 estrés. Perfecto. Néstor Ramírez, si uno no desea dejar herencia a nadie, ¿qué pasa con los bienes? Ok, si decide no dejar herencia a nadie y firmó testamento, o sea, alguien se lo va a dejar, evidentemente. Si dijo, no quiero dejarle nada a nadie y no hace testamento, entonces entra el código civil en esa línea a decir quiénes son los herederos reales, legítimos. Que vamos a lo mismo, el primer grado, hijos, padres y consorte o pareja reconocida. Y de ahí para abajo. O sea, siempre alguien se los va a dejar, al punto que la ley prevé que si nadie recibe esos bienes, van al Estado. ¿Y al Estado en qué sentido? A la Junta de Educación. Entonces siempre alguien se los tiene que dejar porque tiene que haber una administración y no podemos tener pues, cosas abandonadas en la calle. Don Benjamín, ¿qué pasa con las pólizas de vida? Y sobre todo, a ver, mucha gente tiene una póliza de vida y prácticamente se olvida de eso y sus familiares tampoco saben que esta persona estaba pagando una póliza de vida. ¿Qué pasa cuando esta persona muere?
si ni siquiera sabemos, nosotros como familiares, con qué empresa o con qué compañía, digamos, cotizaba esa póliza de vida? Es muy importante y pasa muchísimo. Y no solamente con eso, con las cuentas bancarias pasa más. Por ejemplo. Porque hay tantos bancos que uno no sabe dónde tienen las Por placas. ejemplo, sí. Lo que se hace primero que todo es, bueno, hay que considerar, y separémoslo en dos partes de la pregunta. Las pólizas de vida y las cuentas bancarias tienen un beneficio. Tienen la posibilidad de que uno ponga un beneficiario. O sea, yo puedo decir que yo quiero que Randall sea mi heredero de la póliza de vida o de algo aunque no seamos familiares. Okay. Y legalmente no pueden hacer nada a nadie. Es tuyo. Ok, no, eso es importante. Yo puedo escoger a quien yo quiera, aunque no sea de mi familia. Exactamente. Entonces yo podría dejar un beneficiario y eso entonces queda por fuera del proceso sucesorio. Pero entonces lo que se hace es verificar primero dónde está. Y después las cuentas pueden llegar a la sucesión en esa línea. Pero como no sabemos necesariamente dónde están, entonces el albacea, cuando abre el proceso sucesorio, cuando va a la mortual y le dice al juez, ya abrimos esto y Benjamín murió, como no tengo claro dónde está todo, le pedimos que el juez le mande un oficio a todos los bancos, a todas las aseguradoras y a todas las instituciones financieras, preguntando, por favor, en el plazo de X, indíquenle al juez si Benjamín Gutiérrez Contreras, cédula tal, tenía bienes o tenía cuentas o tenía algo, acciones o algún tipo de inversión en este lugar para que entre la sucesión. Entonces realmente es bastante simple, se hace dentro del juzgado y el juez se encarga de mandar los oficios para que llegue todo ahí. Okay. Otra cosa importante que la gente siempre pregunta mucho es qué pasa con las deudas de la persona que fallece, ¿verdad? Quiero saber claramente si esas deudas mueren con la persona que muere o los herederos tienen que hacerse cargo de esas deudas, de honrar esas deudas. Claro, digamos. sería maravilloso que las deudas murieran con uno. De verdad bueno. Que sí. Pero no, lamentablemente no es así. Las deudas no se heredan y eso es muy importante. O sea, cualquier persona que vaya a recibir una herencia, jamás de los jamases está obligado a pagar la deuda de papá, de mamá, de mi hermano, de quien sea. Pero el patrimonio que Benjamín dejó sí tiene que hacerse responsable de las deudas. Entonces, si hay una hipoteca es muy simple, porque la hipoteca igual se va a ejecutar. Pero si, por ejemplo, hay letras de cambio, hay tarjetas de crédito, o hay deudas privadas, de lo que sea, la gente puede llegar a reclamarlo sobre el patrimonio. Entonces ellos van a tener, cualquier acreedor va a tener un derecho privilegiado sobre el patrimonio de Benjamín. Van a llegar a ver, Benjamín le debe a medio mundo, o sea, a Raimundo y todo el mundo, como hemos dicho siempre, y resulta que el 90% del patrimonio se va a ir pagando deudas. Sí, pero es que el testamento decía que íbamos a distribuirlo de esta manera. Sí, pero Benjamín no fue muy responsable cuando estuvo en vida. Entonces vamos a agarrar todo lo que hay, lo vamos a hacer líquido, se lo vamos a convertir en dinero, le vamos a pagar a todos los acreedores y lo que sobra es lo que se va a distribuir como corresponde, salvo que haya alimentos, salvo que haya lo que hablamos ahora de la pensión. Si hay niños, van a tener privilegios sobre los acreedores. Y eso incluye, digamos, deudas con entidades financieras, como bancos, deudas con la caja, por ejemplo. Con quien sea. Lo que pasa es que el acreedor tiene que tener, por eso esta es una publicación, el acreedor tiene que tener la diligencia de ir a decir al sucesorio, uy, a mí me deben plata, uy, a mí me falta tal cosa. Entonces, para hacer valer su derecho. La otra cosa que no quería que se me olvidara sin preguntarle es cómo se tramita una liquidación laboral de alguien que fallece. Eso es muy importante, es muy interesante. Antes era muy complicado porque en realidad había que hacerlo dentro del proceso sucesorio, entonces el patrono deposita en un lugar, la plata pasa a otro y se dura mucho en esos temas. Con la reforma del 2017 del Código de Trabajo se hizo una modificación muy interesante en donde el juez de trabajo puede hacer como una mini sucesión para efectos de esa liquidación. Lo primero que hay que saber, muy importante, los patronos no tienen que darle el dinero a la esposa, a los hijos o al esposo y los hijos o a los papás del trabajador o trabajadora que falleció. Entonces, lo que tienen que hacer forzosamente es depositar la liquidación completa, que es el equivalente a un despido con responsabilidad, o sea, cesantía y todo lo demás, a la orden del juzgado de trabajo. En la cuenta del juzgado, el juez entonces va a pedirle a los herederos, vengan para acá a ver quiénes son y les vamos a distribuir el dinero como corresponde. El gran error que cometen muchos patronos es que pagan diciendo, no, es que yo sé que esos chiquitos, que son pequeñitos, fue un accidente de trabajo, necesitan la plata, entonces voy a pagárselos de una vez. Pero resulta que no sabían que había otra persona con derecho, que había papá y mamá con derecho, y entonces les toca pagar 2 veces. Entonces, por recomendación, simplemente depositen al juzgado y el juez rápidamente lo va a hacer. Por supuesto, para los que nos están viendo, en la parte de las deudas entran también las tarjetas de crédito de la persona que fallece, ¿verdad? Que en muchos casos hace algo bien. Así es. Bueno, hay que tomar en cuenta que existe el seguro deudor, y eso es muy importante. O sea, la gente tiene un seguro saldo deudor, cuando uno fallece se paga todo y perfecto, pero si no, nos van a perseguir. Ok, ¿qué tan complejo es hacer el proceso sucesorio y cuánto tiempo puede tardar?
Sí, es muy complejo, como le decía, ¿Sí? en temas técnicos, detalles. Si se hace con testamento y se hace un proceso sucesorio testamentario, puede ser muy rápido, principalmente si no hay conflicto. O sea, si hacen un notario, simplemente se presentan, en cuestión de 2, 3 meses deberían estar ya las publicaciones ya terminadas y en cuestión de 6 meses todo distribuido, mucho más rápido, mucho más barato. Si no, puede durar, dependiendo del juzgado, años. Y te pongo un ejemplo. Yo me gradué en el 97 y tengo un proceso del 96 que me heredaron. Yo entré después, por supuesto, tiene 24 años y todavía no se resuelve. Una propiedad en Guadalupe y se están peleando ahí todavía. ¿En serio? Pero no se ponen de acuerdo. Ahora, yo me imagino que a lo mejor cuantos más bienes sean, es más complejo. Uno pensaría eso y vieras que no. No, como te digo, esta sucesión de 24 años tiene una sola finca. Eso no. Lo que pasa es que no se ponen de acuerdo. Hay mucha gente y por una sola persona que no se ponga de acuerdo se complica y se complica. Y los abogados, lamentablemente, a veces somos especialistas en atrasar las cosas y complicarlas. Vale que lo dijo usted. Vea, licenciado, ¿aproximadamente cuánto dinero puede costar el trámite? Aproximadamente, sí. yo se me imagino que tienen... Sí, esto varía mucho y de hecho, bueno, siempre cotizamos diferente porque varía mucho de la cantidad de bienes y demás, pero porcentualmente es un poquito costoso. Puede costar entre 15 o 20% del valor de los bienes si no hay testamento, por eso es importante. ¿Por qué razón? Porque hay que pagarle al abogado, director, hay que pagarle al albacea, que tiene también honorarios como tal, hay que pagarle también a los peritos y a un montón de gente y los impuestos también. Explíquenos esta figura del albacea. ¿Qué es lo que hace un albacea? Sí, el albacea es como el gerente de la sucesión. El albacea es el administrador de la sucesión. Puede ser nombrado por el causante, o sea, la persona que falleció antes de morir, evidentemente, o bien puede ser nombrado por el juez. Entonces, es la persona simplemente que se va a hacer cargo de verificar que todo esté bien, se va a hacer un inventario, es el encargado de verificar qué hay, qué no hay, dónde busco, qué pregunto, qué le pido al juez, qué le pido al notario, y después de la ejecución, de verificar que todo lo que se iba a distribuir, que le quede efectivamente un carro a uno, la casa a la otro, o dinero de determinadas maneras, o bien hacer el fideicomiso para saber que hasta que Benjamincito pequeñito no reciba todos los estudios y los títulos, no va a tener derecho a la herencia, de pagar los alimentos. Por eso tiene un honorario, es el gerente de la sucesión. Es un trabajo. Es un trabajo. Ok, vea, pregunta Ingrid Gómez. Yo construí mi casa en la propiedad de mi mamá, pero la propiedad está toda a nombre de ella. Somos 4 hermanas. ¿Ok? En caso de que mi mamá falleciera, ¿se divide todo por igual entre las 4, incluyendo mi casa? Sí, y efectivamente es así. O sea, ella tiene que tener muy claro que es complicado cuando uno está construyendo una propiedad ajena. Porque efectivamente la propiedad no me pertenece, entonces yo estoy haciendo una inversión sobre un terreno aparte. Entonces, si la persona fallece, si mamá fallece y tiene 4 hijos y no hay un testamento y además ella hizo una inversión, ella va a tener que probar en el sucesorio o en un proceso colateral, que ya te voy a explicar cómo funciona, que ella hizo una obra aparte y que tiene derecho a un reembolso. Eso se llama un proceso de accesión, es un proceso civil, en donde yo tengo derecho a reclamar todo lo que yo invertí ahí para que me lo paguen. Y hay que hacer un proceso aparte que va además a interrumpir que la sucesión se resuelva. Entonces vas a tener un montón de herederos bastante molestos porque hay un proceso que está pendiente de resolución para poder determinar cómo se resuelve. Si no lo reclama y no tiene pruebas de que ella lo construyó y le tienen las facturas y tiene todo esto, se dividen partes iguales entre los herederos. O sea que legalmente las hermanas también podrían tener derecho a partes iguales, incluida la casa que ella construyó. Sí, si no puede probar que ella la construyó y el valor de la misma. Ahora, si es la propiedad de la familia, pero la señora decide lotear, por ejemplo, y decir, bueno, voy a hacer 4 lotes exactamente iguales de esta propiedad, y entonces a cada una le toca un lote, y yo construí en el lote que me toca y ya está, ¿verdad? Por escrito todo legalmente. Ahí no hay tanta complicación, ¿verdad? No, es una excelente forma de verlo y efectivamente es una excelente solución porque, vamos a lo mismo, ella está distribuyendo en vida. Ok. O sea, en el momento que ella hizo la segregación, que loteó y que hizo la división de cada lote, lo hizo antes de morir. Entonces ya ella no es la dueña, sino que cada uno quedó con su propiedad. Es lo más sano, evidentemente. Claro que sí. Don Gerardo de Pérez Celedón le mandó un video con una pregunta, entonces vamos a verlo. Perfecto. Buenos días, licenciado. Habla Gerardo de Pérez de León. Quería consultarle cuando el difunto nombra un albacea y hay sociedades y todo eso. ¿Quién tiene el poder de todo lo que quedó? Muchas gracias, licenciado. Pase un buen día. Gracias. Muy buena pregunta y es una pregunta muy válida que se da mucho porque mete las sociedades. Si el testamento existe, evidentemente está hablando de que yo voy a dejar todo lo que quiero. Entonces, mucha gente hace sociedades y a través de los años, eso lo hemos hecho todos, para poner bienes. Entonces, tenemos una sociedad para el carro y una sociedad para la finca y ya está. O sea, entonces tenemos varias diferentes y además la sociedad del trabajo de la empresa. Lo que se hereda no es la sociedad como tal. O sea, no se heredan los bienes de la sociedad, eso es muy importante, se heredan las acciones.
Entonces, hay que verificar si en el testamento lo que dijo él es que yo heredo las acciones que tengo en la sociedad X, bueno, en BGA, que es mi empresa, entonces en BGA tengo las acciones, soy el dueño del 100% y las voy a heredar, o heredo los bienes de BGA. Entonces, en ese caso habría un error de forma y conceptual, porque yo no puedo heredar lo que no es mío. O sea, aunque yo sea el dueño de la sociedad, los bienes de la sociedad le pertenecen entonces a la sociedad. Entonces, yo heredo las acciones. Si efectivamente el testamento tiene establecido quién las va a distribuir, cómo se van a establecer, se respeta, a menos que haya una razón para decir ese testamento estaba mal hecho. Ciani Guzmán, vea qué interesante esta pregunta. Para poder retirar el ROP de una persona fallecida, ¿es necesario el proceso sucesorio? Sí. O sea, lamentablemente, salvo que haya un beneficiario como tal establecido, que generalmente no lo hay, tiene que hacerlo. Ok, voy a completar la pregunta. Dice, si es necesario, quiero que me explique cuáles serían los pasos a seguir. Él no dejó beneficiarios en la caja ni en la operadora de pensiones. Ok, el tema de pensión tiene una situación. La pensión, en todo caso, los beneficiarios directos de una pensión alimentaria funciona igual, tienen derecho a ir a la caja y decir, ok, yo soy la esposa de Benjamín que falleció y además tenemos 2 chiquitos. Entonces vamos a pedir la pensión y se pasa directamente con una carta, igual se autentica y se lleva y no tiene mayor procedimiento. Pero cuando hay discusión, sí hay que abrir el proceso sucesorio para que eso se establezca. Incluso puede ser que yo haga el trámite inicialmente, que es más sencillo, me voy a la caja, presento toda la documentación y me pasan la pensión. Y después puede ser que alguien esté discutiendo con mejor derecho en el sucesorio que ese dinero no se tenía que distribuir de esa manera. Pero es heredable sin ningún problema. Al punto que incluso ahora que preguntaste dijiste lo del tema laboral, la liquidación laboral se considera un bien ganancial, que eso es muy interesante. Eso lo discutíamos en la oficina el otro día con un especialista en familia, en donde nos estaban diciendo que si a mí me despiden hoy, el 50% de toda mi liquidación le pertenece a mi pareja. Entonces, porque es un ganancial. Entonces, como hay un fallecimiento, con más razón. Hay que tener claro que siempre la pareja, el consorte, tiene derecho a levantar la mano y decir el 50% puede ser mío. Okay. Le pertenece a la pareja y no importa, por ejemplo, legalmente no importa si ellos no están juntos, de hecho. Ok, eso sí, es una excelente observación. Hay que tener en cuenta que yo tengo derecho al 50% de todo lo que se produzca en el matrimonio y en la relación matrimonial o unión de hecho reconocida. Eso significa que si yo me separo hoy y compré mañana un carro, no hay derecho de ganancial. Pero si yo muero, no tengo derecho a ganancial, pero tengo derecho a herencia sobre ese bien. Entonces, yo podría perfectamente tener, mi esposa puede tener derecho al 50% de mis bienes adquiridos hasta que estuvimos juntos y puede heredar después a menos que nos hayamos divorciado. Claro, es que le preguntaba porque hay muchas relaciones de pareja que terminan de hecho, pero legalmente las personas siguen unidas, no se separan, digamos, no se divorcian, no hay legalmente una separación. Y esta persona puede ser que o las dos o una de ellas haga su vida aparte con otra pareja, qué sé yo, ¿verdad? Okay. Pero legalmente nunca se separaron. Ok, la pregunta es excepcionalmente compleja de explicar porque lamentablemente sucede más de lo que quisiéramos. Y eso lo explico. En Costa Rica tenemos en el mundo, pero en Costa Rica particularmente tenemos la costumbre de que no terminamos de hacer las cosas. Somos muy dados a eso. Entonces, me separé, no me quiere firmar el divorcio. Igual, me junté y ya pasaron 10 años y ya tengo otra pareja, tengo otros hijos y caí muerto. Caigo muerto, resulta que mi esposa legal todavía es la esposa legal a nivel registral. No tiene derecho a nada de lo que yo hice después de que nos separamos. Pero mi nueva pareja tampoco, porque yo la unión de hecho no se puede formalizar porque yo no estoy susceptible de matrimonio, porque yo todavía estoy casado. Entonces, heredan los hijos, heredan los papás. Es terrible. Y la esposa no tendría derecho a los gananciales, la esposa del registro, con la que me separé hace 10 años, pero sí tendría derecho a pedir una parte de la herencia porque legalmente tiene derecho. Entonces, es una recomendación que se le hace siempre a la gente. Si usted está con un muchacho o una muchacha que todavía están casados, muévase para que se divorcien, porque eventualmente podría perder derecho hasta la pensión, porque la pensión tiene que ir a pelearle a la caja y se le puede complicar. Es importante, y lo pregunté. Sí, la pregunta es muy, muy buena. Vea, interesante, un televidente pregunta si yo puedo dejar el testamento en un video. No, bueno, a lo mejor en el futuro lo vamos a poder hacer así, pero de momento no. De momento hay 2 formas de hacer el testamento, o sea, ante notario público o se puede hacer de forma privada. Lo que pasa es que el privado, y lo explico muy rápidamente porque sí es importante que lo sepan, es muy formal. Si lo hacen privado, si lo hace a mano, yo quiero dejar de mi puño y letra, necesito 4 testigos que firmen después diciendo Benjamín lo distribuyó de esta forma. Okay. Y si lo hice en computadora, lo imprimí, lo firmé, sin notario, necesito 6 testigos. El problema es a la hora que yo fallezco, saber si ese testamento lo van a encontrar o si lo encontró y que lo encontró dice, ups, mira que yo no estoy,
y se desapareció. Desaparezco. Que ese es un problema porque eso no pasa con un notario. Y bien, si alguien va a discutir, esos testigos eran familiares, no tenían capacidad para validar el documento, es mejor hacerlo ante notario. En realidad es un costo mínimo, se cuesta 120.000 colones un testamento, no es nada del otro mundo, se hace ante un notario público y se va al Archivo Nacional a verificar qué pasó. De momento, entonces, la opción del video no es válida. No, el video no se permite por la misma razón, porque el tema es, no sabemos si detrás de él está el suegro con la escopeta diciendo, usted va a decir todo eso porque le vamos a heredar de esta manera a quien yo quiero. Entonces, como no hay formalidad, no vale. Katia Sánchez, mi hermano murió hace un año. Al principio le solicité a la empresa para la cual trabajaba la liquidación que le correspondía, pero nunca logré que la empresa depositara en el juzgado. La verdad, no tengo dinero para pagarle a un abogado. ¿Qué se puede hacer en este caso? Bueno, en este caso es laboral, entonces tiene una ventaja. O sea, si no puede pagar un abogado, aparte que hay consultorios jurídicos en varias universidades, puede perfectamente personarse y iniciar el trámite. Es una denuncia formal que tiene que hacer contra el patrono, porque el patrono tiene inmediatamente que el trabajador fallece, depositar la liquidación completa en el juzgado de trabajo. O sea, no puede esperarse a que alguien llegue a pedírmelo. Lo otro es que tiene que hacerse forzosamente ahí. Yo entiendo tal vez que el patrono haya dicho, no quiero, o sea, no se lo tengo que dar a ella porque es la hermana y yo no sé si hay más herederos. Pero lo que no vale es que el patrono se deje esa plata guardada esperando que alguien se lo pida porque además corren intereses. En dos platos, o sea, puede presentarse al juzgado sin necesidad de abogado y iniciar el trámite de sucesorio para que le comuniquen a la empresa que deposite, que de una vez cobre intereses y daños. Perfecto. Bueno, creo que tenemos más videos. Vamos a intentar pasar unos dos, tal vez, Jorge. Si tenés el siguiente, ahí nos lo pones. Buenos días, caballero. Lo felicito por el programa. Mi consulta es esta. 2 hermanas adultas mayores vivían juntas en una vivienda. Una de ellas falleció y no tenía hijos ni dejó nombrado a nadie. La hermana que quedó es una adulta mayor de 83 años. Apenas vive con su pensión. Pero resulta que hoy en día, para hacer cualquier arreglo de alguna casa, para cualquier trámite bancario, se debe hacer un sucesorio y los costos son muy altos debido a que ella apenas sobrevive con su pensión. En este caso, como la otra hermana no tenía hijos, solo hermanos, y ya la mayoría de los hermanos están fallecidos, en este caso es cierto que, digamos, la familia de los hermanos también fallecidos tienen derecho al sucesorio. Y como segunda pregunta, ¿ese sucesorio se puede presentar público? ¿En qué ente? Sin costo. ¿Y sabe usted más o menos el periodo que tarda en salir un sucesorio? Gracias y tenga un muy buen día. Gracias a usted, muy buena pregunta. Sí, efectivamente, el proceso tiene que hacerse ante el juez civil, o sea, es el juzgado civil del lugar donde falleció la persona. Okay. O sea, no hay que darle vuelta, tiene que haber abogado. O sea, lamentablemente no puede evitar el proceso, pero sí podría, si no tienen recursos, hacerlo por medio de un consultorio jurídico, Universidad de Costa Rica, universidades privadas, que todos tienen estas condiciones. Entonces va adelantando. Efectivamente, no pueden hacer nada con una propiedad mientras pertenezca a otra persona. Entonces, entiendo que la señora, una adulta mayor además, que es más complicado, claro, si quiere hacer una reparación puede hacerla sin problema, pero no puede pedir préstamos sobre la propiedad. Entonces le complica. El proceso sucesorio tiene que empezarlo, no debería ser muy largo si estamos hablando que es una adulta mayor y esperaríamos que no vaya a haber pelea. Si hay pelea sí se puede complicar muchísimo, porque además el problema es si son varios hermanos los que tienen derecho únicamente a heredar y uno fallece en el camino, entonces hay que abrir la sucesión de la persona que falleció para ver que los herederos de esta persona ingresen también y empieza a haber cada vez más personas opinando y complicando las cosas. Pero sí puede hacerlo, lo que pasa es que tiene que acudir cuanto antes a hacer el trámite. Muy bien. Bueno, y vamos a terminar la entrevista con una pregunta que nos manda don Omar Matarrita de Punta Arenas. Buenos días, yo me llamo Omar Matarrita aquí de Punta Arenas. En el caso mío, que mi papá no me ha reconocido ni nada de eso, ¿cómo se puede hacer en ese proceso? Díganme ustedes, porque mi papá tiene tierra, tiene hoteles y es todo en Guanacaste. Yo no estoy reconocido por él, pero somos varios hermanos, somos como 7 o 8 hermanos. Me gustaría que me ayudaran. Muchas gracias por su respuesta y necesito que me ayude en ese caso porque mi papá me ha dicho que sí, que yo soy heredero, pero ¿cómo lo demuestro? Muchas gracias y tenga un buen día. Gracias a usted, Omar. Sí, don Omar, eso es muy importante. O sea, usted tiene una posibilidad de hacer el reclamo ante el juzgado de familia, evidentemente haciendo un reconocimiento, un trámite de reconocimiento de paternidad si lo quiere hacer. Pues tendrá la complejidad de siempre, pero puede iniciarlo en cualquier momento de su vida. O sea, no tiene que esperarse ni que fallezca el señor, porque si fallece su papá, se va a complicar todavía más, porque lamentablemente estamos hablando de que habría que hasta exhumar el cuerpo para poder sacar los marcadores genéticos y verificar si es el hijo o no. Una forma de acomodarlo rápidamente y simplemente es que su papá deje testamento. Si le dejan un testamento,
No hay que estresarse en lo más mínimo porque ya usted es parte de la herencia a menos que lo cambien. El testamento se puede cambiar un montón de veces, entonces hay que tener cuidado con eso. Y si no, simplemente pues hacer el reconocimiento. Si el papá le ha dicho que lo quiere reconocer, pueden hacerlo voluntariamente, muy simple, ante el juzgado de familia, muy barato y muy rápido. Entonces lo ideal es evitar ese problema. Y nada más le repito, si fallece su papá y no se ha reconocido, lamentablemente hay que hacer un reconocimiento de una persona fallecida que es sumamente complicado. Don Benjamín, muchas gracias. Muchísimo gusto, muchas preguntas, muy importante. Ha estado muy interesante y podríamos seguir 2 horas, le cuento. Porque no, cuando gusten estamos a las órdenes. Es un tema muy interesante. Voy a darle los números de contacto de Benjamín, 2280-0606, o también está el correo electrónico info@bgacorp.com. Ahí está apareciendo en pantalla. Así es. Y estamos en redes sociales, cualquier cosa, pero en lo que sean, estamos a las órdenes para todo. Gracias por sus respuestas. Gracias a ustedes. Y por habernos explicado tan clarito y tan entendible. Yo hablo muy rápido, a veces eso es un problema. No, pero todos lo entendimos perfectamente. Y gracias a ustedes también porque sus preguntas ilustran y le dan mucha vida al espacio.